saludamos a todos los asistentes a este webinar, nuestro primer webinar del año 2025. Este año vamos a cambiar un poco la dinámica de los webinars. Vamos a tener invitados muy especiales como la profesora Natalia Pavón que tenemos hoy. La idea es que queremos escuchar otras voces dentro del país que están trabajando intensamente en el tema de investigación. Y bueno, y quiero arrancar presentándoles a Natalia. Si, digamos, cuando yo pienso en Natalia, intento como definirla en unas palabras. A mí se me vienen palabras como tenacidad, entusiasmo, eh, digamos, esa capacidad científica que ella tiene. Me parece que digamos, es una invitada muy importante en este webinar. Yo, digamos, recuerdo cuando yo era estudiante de maestría ya hace varias décadas y uno veía como que siempre los investigadores a donde uno miraba era fuera del país. Y después de muchos años, digamos, a mí me parece que la inversión que ha hecho el país en investigación e información ha dado sus frutos y ya podemos mirar al interior del país científicos o una científica como Natalia muy reconocida internacionalmente. Si uno mira, pues voy a contarles un poco de la hoja de vida de Natalia, es extremadamente larga, pues casi que me tocó pasarla por ChatGPT para que la destilara. Natalia es bióloga egresada de la Universidad Nacional. Ella tiene una maestría en Estados Unidos en anatomía comparada y desarrollo en plantas. Pues veo que el trabajo lo hizo en Solanezas. Luego hizo su doctorado también en Nueva York y muy orientada al tema de evolución del desarrollo floral. Durante su carrera profesional pues ha ganado un montón de premios, casi que un premio por año, incluso pues veo algún año con dos premios aquí. Natalia ha sido galardonada con premios tan importantes como digamos la científica en su carrera temprana o Junior Scientist por la Sociedad Panamericana de Evolución del Desarrollo en el año 2015. Recibió también el premio James Jewett en ciencia de plantas de la Universidad de Harvard en el año 2018. Ha sido beneficiaria de la beca Fulbright. O sea, la lista es extremadamente larga. En su largo intercambio profesional, pues ha estado como profesora invitada en Alemania, en Estados Unidos. Bueno, ha tenido una actividad internacional pues bastante prolífica, lo que hace pues no solamente que ella sea muy reconocida, sino que lleve, digamos, la universidad y la investigación colombiana a estos ámbitos internacionales, digamos, más competitivos. Es autora de más de 80 publicaciones científicas, las cuales al día de hoy ya suman más de 1000 citas. Ha sido tutora de un montón de estudiantes de posgrado. Yo pues no tengo la cuenta, pero a mí me suena que más de 10, Natalia, o sea, la lista ha sido larga. Yo he participado pues en algunos o ayudado en estos trabajos de los de doctorado, donde he visto que son trabajos pues muy sobresalientes. Y quisiera, digamos, o ya pasando al tema de la charla, hoy vamos a hablar de plantas parásitas y esto tiene, como todo esto tiene una historia, ¿cierto? Las cosas siempre tienen una historia que es más humana, a veces que es científica. Hace muchos años en la cafetería de la ciudad, Natalia y yo hablábamos como del tema de plantas parásitas. A mí me gustan mucho los parásitos, a Natalia las plantas, y recuerdo que ahí encontramos como un punto de conexión de entender lo que era el fenómeno del parasitismo en las plantas. O sea, recuerden que o sea, ese relacionamiento parasítico donde un individuo, ¿cierto?, establece una relación de dependencia con otro, a veces simplemente beneficiosa o a veces, digamos, provocándole un daño, ¿cierto? Hay diferentes grados o niveles de ese parasitismo. En el caso de las plantas era curioso porque se observaba cosas que yo veía en los protozoos, por ejemplo, los apicomplexa, o parásitos intestinales o parásitos como Plasmodium, donde se da esa relación tan estrecha de parasitismo y, digamos, y empiezan esos dos genomas a coevolucionar de tal manera que se genera una gran dependencia del parásito del hospedero. Esa dependencia lleva al desarrollo de estructuras especializadas de invasión. Eso Natalia ahora va a mencionar, por ejemplo, a hablar de los austorios, ¿cierto? O sea, estructuras que tienen las plantas parásitas para invadir. Si uno lo mira en el mundo microbiano, por ejemplo, en los apicomplexa tenemos a los eh,
parásitos como Plasmodium o Cryptosporidium, que tienen estructuras especializadas en invasión, como sería el complejo apical. Entonces, digamos, a pesar de las escalas, como que la receta es similar, donde debo desarrollar estructuras que me permitan hacer, digamos, hacer la invasión. Y luego, esa relación tan estrecha permite que haya transferencia horizontal de genes, y en el parásito la reducción del genoma, o sea, todo, la pérdida de genoma, la pérdida de vías metabólicas. Y esas cosas ocurren tanto en ese mundo protozoario como en el mundo de las plantas parásitas. Entonces, a pesar pues, de esas grandes diferencias o digamos, de esa escala tan distinta, pensamos que hacer un paralelo entre esos dos mundos nos va a permitir mejor entender lo que es ese mundo parasítico, incluso hacer una proyección a lo que viene a futuro, ¿cierto? Porque esos genomas no paran de evolucionar. Entonces, no quiero extenderme mucho más. Natalia, muchísimas gracias por estar aquí en el webinar y bueno, te cedo la palabra. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Yo creo que ahí ya me deben estar escuchando bien. Sin embargo, si hay algún problema, por favor me avisan, pues me comentan. Bueno, entonces, de nuevo, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy compartiendo un poco de lo que hemos hecho en el grupo, también obviamente muy apoyados por el Centro Nacional de Secuenciación Genómica en todo este proyecto. Y bueno, el grupo de Odeo trabaja con muchos linajes, muchas plantas, muchas preguntas de investigación, pero hoy estoy aquí contándoles este específicamente que tiene que ver con el parasitismo en plantas. Entonces, antes un poco de hablarles de las plantas holoparásitas, pues quiero contarles cómo es que se llega al holoparasitismo, ¿cierto? Un poco darles el contexto de cómo son las plantas parásitas en términos evolutivos, qué linaje son, cuántas tenemos en Colombia, y ahí sí más adelante centrarme en una historia muy particular, en un linaje que considero pues que es un linaje muy emblemático para nuestra flora colombiana. Entonces, voy a empezar contándoles un poco sobre esta diversidad de plantas parásitas. Entonces, cuando pensamos en plantas parásitas, digamos que hay una serie de cambios morfológicos que están asociados a ciertos linajes particulares. Estas, por ejemplo, vienen siendo plantas que son hemiparásitas facultativas. ¿Qué quiere decir esto? Que son plantas que efectivamente entablan una conexión física con otras, donde realmente sí hay alguna dependencia fisiológica, metabólica, pero las plantas realmente, como ustedes pueden ver, no tienen ninguna reducción estructural. Son plantas que continúan haciendo fotosíntesis predominantemente, quizá con algunas excepciones, que es el caso, por ejemplo, de Orobanche minor, que es un parásito de leguminosas o de pastos muchas veces. El resto de plantas que ustedes pueden ver ahí, a pesar de que son plantas que pueden ser parásitas, por eso las llamamos facultativas, realmente no tienen ninguna reducción estructural. Se mantienen haciendo fotosíntesis, tienen hojas normales, estructuras relativamente normales, tallos, hojas y raíces. Aquí vemos un caso muy particular en la parte inferior de la diapositiva, de esta especie Castilleja paramensis, también es parte de la misma familia, la familia Orobancaceae. Y como ustedes pueden ver aquí, Castilleja es una de esas semiparásitas más pequeñitas, que ustedes pueden ver más o menos en la figura. Toda esta estructura es cerca de 2 o 3 centímetros, y en este caso estamos viendo el parasitismo con respecto a su hospedera, que es una planta de Plantago, del género Plantago. Bueno, de aquí quiero resaltar varias cosas. Estas plantas, como les digo, no tienen mucha reducción estructural, pero tampoco tienen reducción en sus compartimentos genéticos, ¿cierto? Cuando pensamos en el parasitismo, algo que vamos a ver a lo largo de esta charla es que a medida que el parasitismo incrementa y esa dependencia metabólica aumenta, las características de los compartimentos genéticos, tanto cloroplastídicos como mitocondriales como nucleares, se van reorganizando, estos que pertenecen a las plantas parásitas. Pero en estos casos no vemos una gran reducción, ¿cierto? En plantas parásitas facultativas, como el caso de Castilleja paramensis, vemos que el cloroplasto tiene más o menos la misma estructura que en una planta autótrofa normal, ¿cierto? Teniendo como referencia, por ejemplo, el caso de Arabidopsis, son más o menos la misma cantidad de pares de bases. Entonces, en este caso no tenemos pues ninguna reducción estructural. Sin embargo, ya empezamos a ver en estos casos algún tipo de degradación
y pseudogenización, o sea, cuando los genes sufren algún cambio extremo, muchas veces asociados a pérdida de función genética, en estos compartimentos mitocondriales. Entonces, algo que vamos a empezar a ver es que efectivamente hay algunas subunidades que se van degradando una vez se entabla este tipo de relaciones. A mano derecha quiero contarles también que en este tipo de relaciones, aunque se ve que es una relación que puede o no puede ocurrir en la naturaleza, ya hay algún grado de transferencia horizontal de genes. Y esto va a ser muy importante para la evolución de las plantas parásitas y es algo que podemos detectar. Entonces, contamos con la metodología para saber si estas especies están más relacionadas con otras especies autótrofas. En este caso, por ejemplo, Orobanche minor es muy cercana a Mimulus guttatus, que es una especie autótrofa muy conocida. Podemos realmente empezar a detectar cuáles genes pueden haber sido transferidos por transferencia horizontal con respecto a sus hospederos. Y aquí a mano derecha podemos ver un poco esos diagramas que sean esperados para esos genes que hayan sido transferidos por transferencia horizontal, porque esos genes van a resultar más cercanos filogenéticamente a los de sus hospederos que a los de sus plantas más relacionadamente filogenéticamente más cercanas a la planta parásita. Entonces, un poco de eso vamos a empezar a ver ya en esta transición pues, de plantas parásitas. También tenemos ya plantas que son parásitas obligadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la relación no ocurre de manera transicional o no ocurre de manera aleatoria en la naturaleza, sino que estas plantas efectivamente ya entablan una conexión física obligada con su hospedero. Y aquí hay muchos linajes que han evolucionado de este hemiparasitismo obligado. Aquí vemos todas las flechas verdes en esta filogenia de la izquierda, pero una de las familias que es más abundante, por lo menos en el trópico y sobre todo en Colombia, es este caso de la familia Lorantácea, que como ustedes pueden ver, tiene cerca de 950 especies. Predominantemente estas plantas parasitan tallos de otras plantas, pero algunas veces, aunque es raro, también pueden parasitar raíces. ¿Qué es lo interesante de este linaje? Que muchas veces lo que ustedes pueden apreciar, por ejemplo en este caso de Gaiadendron punctatum, si ustedes se le encuentran en la naturaleza y no son botánicos entrenadísimos, pues va a ser muy difícil pensar que estas plantas de porte arbustivo, arborescente, realmente son plantas parásitas de tallo de otras plantas que están a su alrededor, ¿cierto? Uno ve un arbolito más o menos aislado, algunas veces con un árbol cercano, pero realmente es difícil pensar que son plantas hemiparásitas obligadas. Este es el caso de Gaiadendron punctatum, muy abundante en nuestros ecosistemas. No solamente es un árbol abundante, como les digo, sino que también presta un servicio ecosistémico muy importante en términos de accesibilidad de néctar y disponibilidad de recursos para muchos de los polinizadores nativos. Entonces es una planta que es abundante en la naturaleza y que presta un servicio ecosistémico importante con muchísima producción de flores y abundante producción de frutos también. Entonces, este es Gaiadendron, pero tenemos una cantidad exuberante de distintos tipos de flores también. En la familia Lorantácea vemos flores de tamaño muy grande, muy de potencial, con mucho potencial ornamental, y también flores de tamaño muy pequeño, como son el género Pasovia, que ustedes pueden ver aquí, la abejita más o menos debe tener 1 centímetro, máximo 2 centímetros, y la flor es extremadamente pequeña. Algo que es muy importante, que Juan Fernando ya había resaltado al principio del webinar, es precisamente que estas plantas, al ser parásitas obligadas, desarrollan estructuralmente una modificación que ahora pensamos, después de muchos estudios comparados que se han realizado por otros investigadores, se piensa que el eustorio es homólogo a una raíz modificada que realmente va penetrando los tejidos del hospedero hasta perforar xilema y floema, que es realmente los tejidos de la planta hospedera que le van a facilitar a la planta parásita adquirir tanto los nutrientes como el agua que va a necesitar para su supervivencia. Y ustedes pueden ver a mano derecha, primero que el eustorio se desarrolla muy temprano durante la germinación. Aquí estamos viendo la primera instalación. Esta planta es una planta muy pequeña, apenas con cotiledones. El meristema apical va a estar ubicado entre los dos cotiledones, está saliendo de la porción del fruto para instalarse en la planta hospedera. Y ya ustedes ven que es este eustorio, que en este caso tiene una forma de ventosa,
se desarrolla muy tempranamente en esa plántula, y a mano derecha ustedes pueden observar ya austorios mucho más desarrollados en las plantas adultas, que lo que están haciendo es precisamente proporcionar esa interfase entre la planta parásita y la planta hospedera para la adquisición de nutrientes. Algo que quiero resaltar aquí en este video es que estas plantas prestan también un servicio ecosistémico muy interesante. Aquí lo que ustedes están viendo en el video es precisamente la dispersión, primero la polinización, y ahorita van a ver la dispersión de las semillas. Esta es una especie muy interesante, se llama Tristerix afila, está presente en el sur de Sudamérica. Ahí lo que estamos viendo es que los pájaros realmente se alimentan de estos frutos, defecan esas semillas, no sé si vieron algo pegajoso, eso se llama la vicina, que ayuda al establecimiento del fruto, y ahí ya podemos ver esa estructura que es el austorio que está penetrando, como ustedes pudieron ver muy tempranamente, los tejidos de la planta hospedera para invadir. Como les digo, esta especie es muy interesante, no tiene hojas, se llama Tristerix afila porque ya carece pues, de estructuras fotosintéticas, y por eso es muy importante ese establecimiento temprano con la planta hospedera para poder adquirir los nutrientes que necesita, de una belleza de flores pues increíble. Bueno, aquí vienen otras historias menos bonitas. Dentro de las plantas semiparásitas obligadas también hay plantas que son devastadoras. Ese es el caso más notorio es el género Striga. Es una planta que infecta principalmente leguminosas o legumbres y cereales, y está realmente muy amplia distribución, tiene una muy amplia distribución tanto en Asia como en África, infestando cientos de millones de hectáreas. Es muy difícil de controlar porque un individuo puede producir miles de semillas que son muy pequeñitas. Algo que ya les voy a hablar un poco es que la germinación de estas plantas es facilitada por hormonas de la misma planta hospedera, entonces aquí la conexión pues es muy extrema entre la planta parásita y la planta hospedera, y el austorio penetra la raíz, entonces es una planta de raíz muy difícil pues de quitar manualmente o de erradicar manualmente, ya que estos tejidos primero no se ven en estadios tempranos del desarrollo, y al ser una relación de la raíz, pues esta interacción no solamente está lejos de la vista del que siembra, del que está encargado de estos cultivos, sino que además es difícil de erradicar y de prevenir. Entonces, aquí quiero mostrarles que para este tipo de infecciones realmente se ha trabajado en este modelo que nosotros llamamos el modelo de 3 fases de la evolución de plantas parásitas, y básicamente aquí les quiero mostrar simplemente que la idea de estas interacciones o de cómo han evolucionado estas interacciones es que inicialmente pueden empezar como interacciones facultativas que pueden estar o no presentes en la naturaleza, donde realmente esa planta parásita lo que busca es una interacción física, inicialmente con tricomas radiculares, luego ya con penetración de tejidos, que ya pueden ser tejidos compartidos precisamente a través de ese austorio, pero que realmente es a través del tiempo que las plantas parásitas van modificando su metabolismo para, digamos, depender de manera más intrínseca de la planta hospedera. Y aquí lo que vemos es del panel A al panel B un cambio, por ejemplo, en este caso en el tamaño de las hojas, ¿cierto? La planta parásita empieza a no generar sus propios metabolitos, sino a depender un poco más de esa planta hospedera. Y eventualmente lo que vemos en la naturaleza es que incluso se vuelve tan específico esa interacción entre la planta parásita y la planta hospedera que ya hay selectividad, ¿cierto? Entonces ya va a haber, por ejemplo, respuestas de germinación mayores de ciertos taxones parásitos alrededor de ciertas hospederas, lo que realmente va a promover el mantenimiento a largo plazo de estas interacciones tan específicas. Y bueno, y llegamos a las plantas holoparásitas. Está siendo, digamos, el grado más extremo de parasitismo, porque lo que ustedes pueden ver aquí es que las estructuras vegetativas quedan reducidas a su mínima expresión. ¿Eso qué quiere decir? Que estas plantas holoparásitas pierden toda esa arsenal de capacidades ancestrales, autotróficas, metabólicas que tenían para depender en un 100% de sus plantas hospederas. Muchas veces las estructuras vegetativas quedan reducidas a pequeños rizomas, como por ejemplo el caso de Cúscuta, que ustedes pueden ver aquí a la izquierda, es quizá la planta holoparásita mejor estudiada, donde esa estructura amarilla que parece un cable enredado sobre ese tallo rojo es precisamente esa estructura vegetativa más parecida a un tallo que realmente penetra
las estructuras del hospedero, pero en otros casos, pues ustedes ven que realmente esas estructuras vegetativas se pierden en su totalidad. Y voy a hablarles un poco más de esto para que lo puedan ver más en detalle. ¿Cuántas veces ha evolucionado esta estrategia o cuántas veces han perdido las plantas autótrofas esta capacidad de precisamente mantenerse autótrofas? Se contabilizan al menos 8 veces independientemente la emergencia de este holoparasitismo en plantas. Ustedes pueden ver aquí el primer caso, el caso más antiguo de holoparasitismo, que es el caso de la familia Ignoraceae. Voy a hablarles un poco de esa familia también. Estas son las plantas de divergencia más tempranas dentro de las plantas con flor, y aquí tenemos un primer caso donde el holoparasitismo pues inicia, pero también tenemos la emergencia independiente de varios eventos de estas plantas holoparásitas en distintos linajes de plantas. Llama mucho la atención que dentro de las monocotiledóneas no hay plantas holoparásitas. La mayoría de los otros casos está presente en un grupo que nosotros denominamos las eudicotiledóneas centrales, eh, donde la anatomía, la morfología, el tipo de crecimiento es muy diferente al de las monocotiledóneas. Bueno, y en este contexto quiero presentarles entonces un linaje que realmente ha llamado toda nuestra atención, que es donde hemos concentrado la mayor parte de nuestros esfuerzos, que es la familia Apodantaceae. Esta familia es muy interesante, tiene muy pocas especies, realmente tiene solamente 2 géneros. Dentro del género Apodantes, una sola especie, es un género monotípico, Apodantes casearie. Y Apodantes es muy interesante porque esta especie se encuentra parasitando árboles de la familia Salicácea y siempre en bosques húmedos. Cuando nosotros la colectamos, que ya les voy a hablar un poco pues de dónde habitan, la colectamos en un bosque húmedo en Villavicencio. Por otro lado, tenemos el género Pilostyles. Este género cuenta con 11 especies que parasitan exclusivamente miembros de la familia de las leguminosas, presentes en un hábitat muy diferente. Estos son habitantes de bosques secos interandinos. O sea que ya desde aquí ustedes pueden ver que, a pesar de que son pocas especies, hay cambios ecológicos muy fuertes y también cambios de hospedero pues que son notables en estos 2 linajes. Algo que quiero mostrarles con esta distribución es que mire que Pilostyles crece ampliamente en el mundo, ¿cierto? Se distribuye de manera muy amplia. Pilostyles se encuentra en América, en África, en el sureste asiático, en Australia. Y eso quiere decir que esta distribución tan amplia sugeriría que estos linajes estaban ya presentes incluso previo a la separación de Gondwana, ¿cierto? Es difícil que estos linajes hayan sido o hayan diversificado por saltos grandes en su hospedero. Es más fácil asumir o más parsimonioso asumir que todos estos linajes se encontraban habitando un área continental mucho más amplia que predata la separación del continente gondwánico. Y otra cosa que quiero resaltar es que Apodantes, como ustedes lo ven aquí en naranja, solamente se encuentra en el sur de Sudamérica y en Centroamérica. Y esto es interesante porque miren que estando en Colombia tenemos realmente acceso a esos 2 géneros, y para nosotros ha sido, digamos que muy gratificante, pues poder contribuir a la ciencia con plantas que se encuentran pues en nuestro territorio. Bueno, específicamente hemos concentrado nuestra atención predominantemente en una sola interacción entre estos 2 linajes, Pilostyles boyacensis, que es una planta que nosotros, acompañados con el profesor Fabio González de la Universidad Nacional de Colombia, descubrimos y describimos en el año 2014 como especie nueva dentro del género Pilostyles. Y Pilostyles es parásita exclusiva de la especie Dalea quatrecaza, así que es una leguminosa de bosque seco. En el video lo que estamos viendo es a Dalea. Desde la porción más superior empieza el video con las inflorescencias de Dalea, y ustedes van a ver en este video que a medida que vamos bajando hacia la base del tallo, lo que vamos a ir encontrando es precisamente la presencia de esta planta parásita Pilostyles. De aquí quiero resaltar 3 cosas. Es una parásita de tallo, como ustedes lo pueden ver. La infección puede llegar a ser tan grande que realmente puede matar a la planta hospedera.
con mucho tiempo pues, de infección. Y algo que de pronto es menos obvio a partir de este video es que la floración se da de manera simultánea. Mientras la planta hospedera florece, la planta parásita también se encuentra pues en procesos de reproducción. Entonces aquí a la izquierda vemos la vista completa, donde en el círculo blanco ustedes pueden ver la flor de la hospedera y abajo la flor de la planta parásita. Como les digo, ocurren de manera simultánea. Bueno, para un biólogo del desarrollo es muy interesante esta especie, no solamente por el proceso del parasitismo, sino porque este proceso conlleva una reducción estructural muy interesante en estas plantas. Estas son plantas que no poseen raíz, que no poseen meristemas notables. Una de las características que todas las plantas conservan, incluso plantas que pueden llegar a ser hemiparásitas o con transiciones muy fuertes en su morfología, todas conservan meristemas apicales, que son lo que llamamos los meristemas del vástago, que forman todas las partes aéreas, y meristemas radiculares, que formarán toda la porción radicular interna, que usualmente está bajo la tierra en plantas normales. Estas plantas carecen de esos meristemas. No es obvio encontrar meristemas apicales o meristemas radiculares. Tampoco desarrollan hojas en consecuencia, ¿cierto? Debido a que precisamente no tienen estos meristemas, no tienen tallos y no tienen raíces. Y para nosotros esto pues amerita unos estudios mucho más detallados, porque esto es una situación muy distinta a las de las plantas autótrofas. También es importante anotar que a pesar de que carecen esos meristemas vegetativos, sí producen meristemas florales, que son los que ustedes ven y los que nosotros vemos en campo. Esta es la primera evidencia de la presencia de estas plantas, cuando ya tenemos los botones florales que empiezan a emerger rompiendo la leña de la planta hospedera para realmente acomodarse en estas hileras de flores que son gregarias, que aparecen en grupitos y que eventualmente transicionan por todas sus fases de desarrollo floral hasta que entran en antesis, que es la apertura floral, y lo que vemos a mano derecha es precisamente flores que en este caso son unisexuales. Esto es lo que se ve al interior de la planta. Entonces, si ustedes me permiten, estamos viendo realmente un corte transversal en la leña de la hospedera, donde lo que podemos ver en este caso es en rojo el xilema del hospedero, que es por donde está conduciendo el agua; en azul más claro, muy cerca del xilema, el floema del hospedero, que es lo que conduce principalmente las sustancias nutritivas. Y lo que vemos, o lo que he tratado de resaltar en esas líneas punteadas negras, es precisamente el tejido de la planta parásita. Este tejido es muy interesante para nosotros, es un tejido indiferenciado, en apariencia muy parenquimático, un tejido suave, pero que es capaz de desarrollar esos extensores, que es lo que está marcado hacia el interior de la leña, que son células muy delgadas que efectivamente penetran xilema y floema para el desarrollo de la planta parásita. Y esto es realmente muy, muy diferente a las plantas pues autótrofas, porque en este caso no existe una transición del desarrollo normal. Estas células parenquimáticas indiferenciadas transicionan rápidamente al desarrollo floral, acelerando muchísimo el desarrollo de estas plantas. Aquí podemos ver una tinción de carbohidratos, se ve, la muestro porque se ve un poco mejor la forma de gota que tiene la planta parásita, donde empieza a crecer de manera abultada hacia afuera del xilema y floema, y tiene esos extensores mucho más delgados que penetran las células del xilema y el floema. Bueno, algo que puede no ser tan obvio hasta este momento es que el desarrollo floral sí ocurre de manera normal, pero ocurre dentro de la leña del parásito, del hospedero. Eso también es algo muy diferente. Entonces aquí vemos la transición floral normal. Esto es un meristema floral que es muy reconocible para nosotros, digamos, los biólogos del desarrollo, y que tiene una iniciación de órganos relativamente normal, perianto, que son los órganos estériles, y eventualmente llegando a los órganos fértiles, que incluyen el androceo y el ginoceo, donde se producirán los granos de polen y los óvulos de manera normal. Es decir, que la fase reproductiva de estas plantas no se ve afectada en ningún momento. Su desarrollo floral y de fruto es completamente normal. Aquí vemos el detalle de esas flores. A mano izquierda vemos las flores masculinas. No voy a entrar en mucho detalle. Tienen muchas características atípicas, pero eventualmente producen granos de polen de manera, como les digo, muy normal. A mano derecha vemos las flores
femeninas, en este caso son el resultado de la fusión de cuatro carpelos, placentación parietal, es decir, que los óvulos se acomodan en las paredes del carpelo y en los óvulos no vemos ninguna reducción atípica, se forman el gametofito femenino de manera normal, lo que permite que haya fertilización normal de estas plantas. Una vez estas flores femeninas son fertilizadas, sus óvulos son fertilizados, vemos entonces la formación de frutos, que en este caso son frutos en baya, es decir, carnosos, que tienen una cantidad impresionante de semillas muy pequeñitas que vemos aquí, pero con embriones viables. Aunque los embriones también tienen una reducción estructural interesante, importante, vemos que ellos tienen un crecimiento polarizado, como todos los embriones en plantas, y que desde ya van a tener una porción del vástago y una porción radicular que efectivamente tiene una polaridad relativamente normal. ¿Qué es lo interesante, además de lo que les he mostrado? Que hay muchos procesos que desconocemos. Nosotros no conocemos la polinización de estas plantas. Hemos visto estos hemípteros acercándose a las flores de pilostiles en campo, que es lo que ustedes ven en el video. No sabemos si ellos son los polinizadores efectivos de estas flores. Efectivamente, estas plantas producen un olor terpenoide, o sea que efectivamente están atrayendo algún tipo de insecto para la polinización, pero realmente eso no ha sido bien documentado. La dispersión de estas plantas tampoco se conoce bien. Si bien es cierto que les mostré que las semillas se producen de manera normal y que los embriones son viables, nadie ha visto la germinación de estas plantas en campo. Entonces, procesos como dispersión de semillas y germinación no se han visto de manera activa en campo y desconocemos ese cierre del ciclo de vida. No sabemos muy bien cómo inicia esa infección, ¿cierto? Por todo lo que, digamos, por toda la información que se ha acumulado, sería posible sugerir que más bien la infección se da de manera temprana en la plántula del hospedero y que realmente es una infección que el hospedero carga hasta procesos más tardíos de su desarrollo, donde empieza a desarrollar o donde se empieza a desarrollar de manera más directa el parásito que está contenido dentro del tallo del hospedero. Pero podemos hablar de eso más adelante. Algo que es muy importante es que el grupo de investigación de evolución y desarrollo en plantas ha hecho un esfuerzo muy grande por estandarizar técnicas que nos permitan visualizar la expresión de genes en plantas holoparásitas. Y esto es algo en lo que somos pioneros. Esto no hay otro laboratorio en el mundo que haya podido estandarizar estas técnicas de hibridización in situ en Colombia para distinguir, para visualizar la expresión de genes en el tejido de la planta hospedera, de la planta parásita, mientras está contenida en su planta hospedera. Y esto lo cambia todo, porque podemos entonces generar mucho conocimiento nuevo a partir precisamente del seguimiento de la expresión de genes del desarrollo en esta interacción. Les muestro este ejemplo porque este es un ejemplo, digamos, como una prueba de concepto de que sí funciona la técnica, y cada puntico morado que ustedes ven es la expresión de un gen que nosotros utilizamos, se llama histona 4, lo utilizamos para documentar dónde ocurren las divisiones celulares activas de un tejido cualquiera, ¿cierto? En este caso, la sonda está diseñada para distinguir el gen histona 4 de la planta parásita dentro de su hospedera. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cada puntico entonces representa una división celular. Voy a ampliarlo un poco para que ustedes lo puedan ver. Esto todo está sin publicar, tenemos que publicarlo muy pronto. Pero les voy a mostrar un poco porque es interesante. Podemos capturar entonces cómo se dividen las células del parásito dentro del hospedero. Aquí estamos viendo que la división celular del tejido endofítico, ese que nosotros les describí ya previamente como el tejido en gota, parenquimático, que no tiene realmente ninguna identidad, ya podemos ver que hay algunas divisiones celulares que son precisamente esas que les muestro con las flechas, ¿cierto? Pero miren que la división celular no es abundante, o sea que este es un tejido relativamente quiescente que está más que todo esperando a activarse durante el desarrollo. ¿Cuándo realmente empiezan las divisiones celulares activas? Cuando ya realmente el meristema floral empieza a desarrollarse en forma de domo y está seguro de que va a ir a poder formar los órganos florales. Aquí tenemos esa primera división celular en el domo del meristema floral y aquí ya vemos el rastreo de las divisiones celulares, tanto en flores masculinas, que son las que están en la línea superior, como en flores femeninas, que están en la línea inferior. Ahí podemos ver todas las divisiones celulares activas más típicas de un meristema floral normal. Entonces, esta es una prueba de concepto solo para contarles que sí funciona la técnica, ¿cierto? Y abre muchas avenidas de investigación.
Bueno, en este sistema, ¿qué es lo que nos hemos preguntado? Quiero contarles ya rápidamente cuál es el tipo de preguntas. No voy a ahondar demasiado porque se vuelve un poco denso, pero claro, pues podemos discutirlo más adelante. Nuestras preguntas fundamentales han sido tres. Una que es muy interesante es obviamente cómo ha cambiado el genoma de estas plantas. No solamente el genoma cloroplastídico y el mitocondrial, que son los que han sido más estudiados, sino que queremos ya empezar a entender un poco más cómo funciona el genoma nuclear y cuáles son esos genes que realmente están activos en esta familia de plantas, las apodantáceas. Pero como les digo, viniendo de la biología del desarrollo, pues también tenemos otras preguntas que tienen que ver con cómo han cambiado los genes, por ejemplo, relacionados con los meristemas, ¿cierto? Si estos meristemas están ausentes, pero los meristemas es una de las sinapomorfías más importantes de las plantas en general, porque las plantas precisamente se basan en esa modularidad para sobrevivir, continúan produciendo muchas células a lo largo de su vida, a diferencia de los animales, tienen células madre activas todo el tiempo. Entonces, ¿cómo funcionan esos genes o funcionan esos genes bajo esa reducción extrema? Y por último, nos interesa mucho entender las rutas genéticas de la floración. Y ya les voy a hablar un poco de esto, porque la floración es uno de esos procesos que se censa en las hojas de las plantas. Entonces, ¿cómo hacen estas plantas holoparásitas para florecer si ellas carecen de estos órganos fotosintéticos? Bueno, para esto hemos hecho muchos experimentos, como les digo, ayudados por el Centro Nacional de Secuenciación, que ha sido nuestro aliado más importante en este proyecto. Hemos desarrollado entonces estrategias para caracterizar y secuenciar el genoma de estas plantas, pero también hemos hecho lo que nosotros llamamos transcriptomas de referencia, que son bancos de genes de los genes activos en distintos estadios de desarrollo. Esto incluye desde que los botones florales están dentro de la planta parásita, que es este primer estadio, pero también botones florales emergentes y los frutos, que en este caso contienen también las semillas y los embriones. También hemos hecho algo interesante, que es secuenciar lo que nosotros hemos denominado los transcriptomas control, que son los tallos de Dalea de la planta hospedera que no están infectados, porque eso nos permite discriminar tejidos del hospedero y del parásito, pero también transcriptomas de la fase reproductiva de la planta hospedera. Ya les voy a contar por qué eso es importante. Asimismo, hemos tenido la oportunidad de capturar los mismos estadios, mismas estrategias para el género hermano apodante, ¿cierto? Este fue muy difícil de colectar, pero efectivamente ya contamos también con el genoma y con esos mismos transcriptomas de referencia. La única diferencia en este caso es que estos árboles hospederos de Casearia alcanzan cerca de 8 metros y no nos ha sido posible colectar la fase reproductiva. Entonces, en este caso, nuestro transcriptoma control solamente son las hojas de la planta parásita. Bueno, ¿cuál fue nuestra primera tarea? Un poco discriminar cuáles eran esos compartimentos. Aquí lo que estamos viendo son los distintos compartimentos genéticos. Todo lo que está en verde correspondería hipotéticamente al genoma que es nuclear. Todo lo que está en naranja es lo que corresponde al genoma mitocondrial. Pero quiero empezar con una de las moléculas más simples, que es esa que ven con la flecha a mano derecha, que es el plastoma, que es el genoma del cloroplasto en estas plantas, ¿cierto? Algo que para nosotros es muy impactante es ver cómo estos genomas son tan reducidos en estas plantas holoparásitas. Si bien es cierto que ha habido reportes de pérdida completa de cloroplastos, por ejemplo en la familia Rafflesiaceae, este es uno de los genomas que todavía está presente, pero que tiene menor tamaño dentro de todas las plantas angiospermas. Y aquí podemos ver la comparación en pilostiles. Este genoma solamente tiene 12.000 pares de bases. Eso es un promedio de 1.000 pares de bases por gen, no más de 12 genes. De hecho, en este caso son solamente 7 genes activos, presentes y activos en el genoma. Y ustedes pueden compararlo con un genoma de cloroplasto de una planta autótrofa normal, que como les decía, alcanza más o menos 150.000 pares de bases, ¿cierto? O sea que la reducción es masiva. A pesar de que la reducción es masiva, estos genes que quedan parecen estar siendo activamente expresados. Y algo que es muy interesante es que cuando hacemos la comparación de estos genomas cloroplastídicos con otras especies, por ejemplo africanas o australianas, lo que vemos es que el orden de los genes, que es lo que nosotros llamamos la sintenia, se mantiene. Es decir, que esta relación, como ya les había comentado, posiblemente predata
y es muy antigua, ¿cierto? Y predata la diversificación de muchas de estas plantas y por eso se han conservado pues la organización interna de estos compartimentos genómicos. Tenemos también datos del cloroplasto de apodantes, tampoco lo hemos publicado, pero estamos en el proceso de escribir este artículo donde vemos una reducción muy similar. Quizás algo que llama mucho la atención es que en este cloroplasto hay menos actividad de estos genes, la actividad transcripcional de los genes que quedan presentes en este genoma no es tan alta como la que veíamos en pilostiles. Y como les digo, estamos en el proceso de analizar los demás compartimentos. ¿Qué hemos aprendido del genoma mitocondrial? Ya tenemos algunos resultados que evidencian la misma transferencia horizontal que ya les había comentado previamente en el webinar, en donde realmente sabemos que el compartimento mitocondrial es muy activo en la transferencia de genes. Y eso lo estamos documentando bien, también estamos en proceso de escribir ese artículo y aquí podemos ver una captura de más o menos lo que conocemos en este momento del genoma nuclear. El Centro de Secuenciación Genómica ha estimado que este genoma está cerca de los 600 megabases, aunque digamos que hay cambios muy grandes en el tamaño entre pilostiles y apodantes. Ya veremos cuando tengamos el ensamblaje por nuevas técnicas de secuenciación, a ver realmente de qué tamaño son esos genomas, pero ya capturamos varias de las características típicas de los genomas en plantas. Por ejemplo, en este caso sabemos que hay cerca de 62% de elementos repetitivos, que no es inusual en genomas de plantas con flor. Bueno, algo que es muy interesante y quizás creo que es la razón por la cual estamos hoy en este webinar es precisamente que una de los descubrimientos que hemos podido hacer es precisamente la reevaluación de esas afinidades filogenéticas que tenía la familia Apodantaceae. Esta familia, quiero decirles que por mucho tiempo fue asociada, vinculada filogenéticamente, o sea, sus parientes más cercanos se pensaba que eran miembros del orden del grupo de las cucurbitales, que incluyen lo que nosotros conocemos como las auyamas, los pepinos, la sandía, y efectivamente esta relación filogenética, aquí lo vemos en este rectángulo verde, estaba basada en la identificación o la secuenciación de dos marcadores moleculares, MAT-R18S, uno mitocondrial y uno nuclear, y por mucho tiempo trabajamos bajo la hipótesis de que efectivamente las apodantáceas estaban cercanamente relacionadas con el orden cucurbitales. Sin embargo, nuestras propias investigaciones, cada vez que hacíamos un muestreo en estudios de biología del desarrollo, se hace mucho el seguimiento de la evolución gen por gen. A nosotros nos interesa la historia evolutiva de cada gen que está involucrado en algún proceso del desarrollo. Y a medida que fuimos avanzando en esta investigación, nos fuimos dando cuenta, a partir del muestreo de muchos genes independientes, que, por ejemplo, estaban involucrados en el proceso de formar meristemas o en el proceso de formar meristemas florales, o incluso en la síntesis de las antocianinas, que son procesos metabólicos muy normales. Nos dábamos cuenta que pocos genes caían o se anidaban o se asociaban con el orden cucurbitales y que era más frecuente encontrar que esos genes tenían otras afinidades filogenéticas. Ayudados con el grupo nacional de secuenciación genómica, lo que hicimos fue integrar 52 genomas completos de plantas de Euricotyleonia centrales para poder reevaluar estas relaciones filogenéticas, y efectivamente algo que es extraordinario es que pudimos reevaluar estas relaciones y encontramos que la familia Podantaceae es realmente mucho más cercana a otra familia de plantas que se llama la familia Rafflesiaceae, también plantas endoloparásitas, pero distribuidas en el sureste asiático. Esto es interesante porque estos dos grupos además caen o se anidan dentro de un linaje muy complicado de plantas que es el orden Malpighiales. Es uno de los órdenes que ha evolucionado de manera aparentemente muy rápida sin dejar rastro de esa evolución. Es lo que nosotros llamamos a radiaciones adaptativas, radiaciones muy rápidas dentro de linajes, y ha sido difícil realmente encontrar las relaciones filogenéticas dentro de este orden.
¿Qué es interesante? Varias cosas emergen aquí. Una de ellas es que entonces esto reduce el número de instancias donde ha evolucionado el holoparasitismo en plantas, ya que no son dos eventos independientes, sino uno solo, apodantáceas y raflesiáceas dentro del orden Malpighiales. Entonces eso nos permite reevaluar un poco las veces que ha ocurrido. Y estas son las raflesiáceas, para que ustedes las conozcan. Es un orden, el orden incluye tres géneros: Rhizantes, Rafflesia y Sapria. Y la característica más interesante, al menos de las raflesias, es su tamaño floral. Miren la diferencia. Algo que olvidé decirles es que Pilostyles, cada flor es no mayor de 1 centímetro, a veces es menos de 1 centímetro. Y aquí ustedes pueden ver el tamaño de estas personas, niños y adultos, comparados con el tamaño de la flor de Rafflesia. En este caso estamos viendo Rafflesia cantleyi, que es una de las especies más grandes de Rafflesia. Bueno, un poco ya en este contexto filogenético lo que podemos hacer es reevaluar esas características morfológicas. Es obvio que ellas comparten un montón de características, siendo las más, digamos, las más obvias, que son plantas endoloparásitas, que también son plantas que dependen enteramente metabólica y estructuralmente de sus hospederos, aunque sus hospederos son diferentes. Las Rafflesiaceae solamente parasitan plantas del género Tetrastigma de la familia Vitácea, mientras que ya les había hablado de las hospederas de la familia Podantácea, que incluyen Fabaceas y Salicáceas. Sin embargo, emergen otras características. Las apodantáceas y las raflesiáceas no tienen austorios, tienen esos mismos extensores, no hay gravitropismo. Aquí las plantas realmente se están dirigiendo hacia el centro de la planta hospedera, no hacia el centro de gravedad de la Tierra. No hay clorofilas, no hay cloroplastos, no hay fotosíntesis, hay estomas en las porciones del perianto. Las flores son ricas en antocianinas, las flores también son unisexuales y también tienen un nectario prominente. Y estas son solo algunas de las características que comparten. Seguramente a medida que avancemos más en nuestras investigaciones, vamos a ver que tendrán muchas más características en común de lo que habíamos pronosticado. Y nuevamente un poco haciendo estos mismos estudios, ahora tenemos una colaboración con un grupo de investigación en Harvard, en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, donde hemos podido realmente mapear un poco los tiempos de divergencia de estas familias. Y vemos que los tiempos de divergencia son muy antiguos. El linaje, el ancestro común de todas Rafflesiaceae y Apodantáceas lo podemos estimar en 106 millones de años. Esta es una diversificación del Cretácico, un grupo muy antiguo entonces, y después una diferenciación o una separación entre las Apodantáceas y las Rafflesiaceae, siendo más antiguo el nudo de las Apodantáceas y más reciente la diversificación, digamos, de las especies actuales de la familia Rafflesiaceae. Obviamente una disgregación en términos biogeográficos, donde las Rafflesiaceae quedan restringidas al sureste asiático, muchas de las islas del sureste asiático, mientras que Pilostyles y Apodantes mantienen una, sobre todo Pilostyles, mantienen una más amplia distribución en distintos continentes en la actualidad. Algo que quiero resaltar es que es muy bonito ver que en el sureste asiático realmente se han apropiado. Esta planta es parte de la identidad cultural de muchos de los países del sureste asiático, a tal punto que se ha convertido pues en algo muy propio de ellos, hacer desfiles y rituales y celebraciones alrededor de esta planta. Ojalá en algún momento nosotros también tengamos esta misma apropiación cultural y veamos pues en Colombia, no sé, desfiles alrededor de las apodantáceas. Sería muy lindo en el futuro. Bueno, ¿qué más hemos hecho en este tiempo que hemos venido desarrollando estos proyectos? Hemos también trabajado con genes, como les digo, de meristemas, pero de eso no les voy a hablar mucho hoy, más que todo por el tiempo. Quiero concentrarme entonces en un último ejemplo, donde quiero mostrarles un poco cómo hemos explorado las bases genéticas de la floración, porque siento que realmente aquí, bueno, tanto en esta investigación, pero sobre todo en este tema, creo que va a haber mucho en lo que vamos a ser pioneros en generación de conocimiento. Entonces, aquí solamente quiero recordarles que estas plantas, a pesar de que no tienen esos meristemas típicos de los que les contaba, surgen los órganos aéreos y internos dentro de la tierra, de las plantas con flor. A pesar de que estas plantas no tienen eso, no tienen meristema apical, no tienen meristema radicular,
sí tienen meristemas florales normales, es decir, que la transición a la fase reproductiva ocurre de manera normal como en plantas autótrofas. Y aquí quiero contarles un poco de la floración en plantas, porque es un proceso bien complicado que voy a intentar ponerlo en términos muy sencillos. La floración, para que una planta florezca, tiene que haber muchas señales que converjan en un punto específico donde la planta diga, ya cuento con todas estas instrucciones, están chequeadas, todo funciona bien, ahora voy a hacer mi transición reproductiva. Y esos puntos críticos incluyen la edad de la planta, el estado hormonal, pero también características ambientales que incluyen censar el fotoperiodo, es decir, la calidad y la cantidad de luz que le llega a esa planta, y censar la temperatura, que es lo que nosotros llamamos los procesos de vernalización. En este proceso de floración hay una molécula crítica que nosotros llamamos Flowering Locus T, que es esa molécula que está marcada como FT. Es una proteína que se sintetiza en las hojas de la planta autótrofa y que se moviliza de las hojas al meristema apical, anunciándole a ese meristema que es momento de hacer una transición reproductiva. El meristema vegetativo entonces transiciona a un meristema de inflorescencia, que es un meristema que ya va a empezar a producir o que tiene la capacidad de producir los meristemas florales. En este proceso hay otros genes que nosotros denominamos los promotores de la floración. Incluyen varios de los que están ahí, que no voy a entrar en muchos detalles, pero incluyen a GL24, SOC1 y LIFI. Todos esos son factores de transcripción que promueven la floración, siendo LIFI el más importante para la formación de los meristemas florales. También este proceso tiene represores de la floración, ¿cierto? Incluyen otros linajes como SVP, FLC y TFL1. Lo importante es que estos genes o que este proceso no solamente es promovido, sino que también es regulado negativamente. Y hemos estudiado en mucho detalle cada uno de estos promotores y represores del proceso de floración en plantas parásitas. Sabemos de qué familia son, sabemos cómo se comportan, y ahora sabemos un poco de su origen en este proceso. Algo que nos llamó mucho la atención es que cada vez que reconstruíamos la historia evolutiva de cada uno de estos genes, y lo voy a ampliar aquí a mano derecha, lo voy a ilustrar con el ejemplo de FT, todos los genes que lográbamos aislar de la planta parásita estaban siempre, en todos los casos que les muestro, siempre se anidan filogenéticamente con los genes de la planta hospedera. Y esto ya nos dice mucho, ¿cierto? Estos genes entonces no respetan su origen filogenético, no son transferidos de manera vertical con sus ancestros más cercanos, sino que aquí empieza a ocurrir eso mismo que hablábamos de la posibilidad de la transferencia horizontal de genes. Es clarísimo que las plantas parásitas están utilizando genes de su hospedero para su propio beneficio. La pregunta es si estos genes han sido transferidos de manera física, que haya habido una transferencia horizontal genoma a genoma, o si solamente lo que estamos presenciando es la interacción o la presencia del RNA mensajero de la planta hospedera en la planta parásita. Es una pregunta que permanece activa, pero les voy a hablar un poco de lo que hemos logrado entender en este proceso. Sin embargo, a pesar de cualquiera de las dos que sea la respuesta, es claro que la planta parásita no tiene genes autónomos para su floración, sino que depende enteramente de la planta hospedera para florecer. Como les digo, la historia se repite en todos los promotores y represores de la floración, o sea que no es una instancia de un solo caso. En este caso estamos viendo una dependencia masiva, y algo interesante es que esto ya ha sido reportado en otras plantas, es decir, es interesante para nosotros que ocurran apodantáceas, pero incluso en Cúscuta, que todavía tiene algo, aquí vemos la planta parásita alrededor de también una especie de cucurbitáceas, esta es la parásita, aquí todavía hay un órgano vegetativo, ¿cierto? No, la reducción estructural no es tanta. Aquí ya vemos que la planta parásita acomoda sus ciclos de floración dependiendo del hospedero. Cúscuta, de hecho, puede parasitar distintos hospederos, y lo que estamos viendo en este diagrama es que ajusta su tiempo de floración al hospedero al tiempo de floración del hospedero que esté parasitando. Entonces ya sabemos que esa situación sí puede ocurrir. ¿Qué es lo que estamos aportando nosotros? ¿Realmente podemos estudiar estas señales en este sistema? Y algo que para nosotros es muy difícil es comprender que estos estudios en la planta hospedera son un poco difíciles de hacer, porque la hospedera es una planta que realmente ha desarrollado muchas estrategias en su morfología para sobrevivir en climas
extremo, ¿cierto? Recuerden que les conté que esta planta es una planta de bosque seco y tiene muchas adaptaciones a este hábitat en donde vive. Incluyen esas adaptaciones espinas, una cantidad abundante de tricomas esclerenquimatizados, resinas, aceites, todo el tipo de sustancias y estructuras morfológicas que los biólogos del desarrollo tratamos de evitar cuando hacemos nuestras investigaciones. Pero bueno, un poco sobrepasando esos problemas técnicos, hemos logrado identificar también la expresión de estos genes de floración en la planta hospedera. Y esto nuevamente es muy interesante porque ahora podemos también hacer el seguimiento de estos genes, tanto en la planta hospedera como en la planta parásita. Y aquí quiero mostrarles solo un ejemplo. Este es el caso de FT, es esa molécula móvil. Aquí vemos la expresión del RNA de FT. No está presente tan activamente en el meristema apical de la inflorescencia, pero sí lo podemos ver muy activo, quitando un poco el background que hay, digamos, la oxidación del tejido que se ve café. Lo que quiero que vean es precisamente esta coloración morada y ahí podemos ver realmente, podemos detectar la expresión de este RNA en estos botones florales muy tempranos. Y se puede ver que este efectivamente está actuando como un promotor de la floración muy activo en las fases tempranas de la floración de la planta hospedera. Utilizando esta misma sonda que corresponde al gen de la planta hospedera, también podemos hacer el seguimiento en el tejido de la planta parásita. Y algo que ha resultado extraordinario, aunque son resultados preliminares, es ver cómo esta sonda también funciona en los tejidos de la planta parásita, lo que sugiere que la planta parásita efectivamente está reclutando el gen de la planta hospedera para su propio beneficio durante la transición a la fase reproductiva. Esto lo podemos ver aquí con este ejemplo. La expresión de estos genes empieza a decaer, lo cual es normal luego de la transición reproductiva. Y algo que no les voy a mostrar, que es el trabajo de una de las estudiantes de maestría del grupo, pero que va a estar defendiendo muy pronto, espero que estén pendientes, pues los que estén interesados, es que esto mismo ocurre con todos los genes de floración que hemos estudiado hasta el día de hoy. Es decir, que cuando hacemos un barrido de toda esa ruta de floración, esa misma situación ocurre con genes como SVP o como AGL24, que son esos integradores de la floración, son sintetizados por la hospedera, pero reclutados activamente por la planta parásita para su propio beneficio y para sus propias transiciones reproductivas. Bueno, aquí quiero acabar solamente mostrándoles este diagrama. Este diagrama resume un poco cómo es que se integran esas rutas de floración, ¿cierto? Les hablaba de que la luz es importante, el ritmo interno de la planta es importante, la ruta autónoma de censar su propiedad y sus propias hormonas también son importantes, la sensación de temperatura y todo lo que ven aquí en gris son jugadores, cada uno de esos representa un gen. Lo que ven en color gris no lo hemos encontrado en el sistema. Lo que ven en color verde, todo pertenece a la planta hospedera, lo cual es ya supremamente interesante porque quiere decir que muchas de las señales tempranas están siendo censadas en la planta hospedera y solamente tenemos dos jugadores críticos que son endógenos, que produce la planta parásita de manera autónoma. SOC1 y LIFI, LIFI siendo el gen más importante para la formación de meristemas florales. Bueno, no quiero dejar pasar este webinar sin contarles un poco de otros proyectos que estamos trabajando, ¿cierto? Por ejemplo, hace poco empezamos a colaborar con un grupo en Alemania en esta extraordinaria planta que es el género Ignora dentro de la familia Ignoraceas. Es una planta también holoparásita. Aquí vemos a nuestro colega Stefan Banke de la Universidad de Dresden en el desierto de Namibia, junto con otro colega, Jay Bowling, colectando estas plantas. Y lo que quiero que vean es que efectivamente estas plantas también son muy extremas, pero lo que Stefan tiene en su mano es un rizoma rastrero, un tallo que va creciendo a ras de piso, que efectivamente es capaz de parasitar a esa planta que ven en el fondo, que es de la familia Euphorbiaceae. Y lo que vemos es también una adaptación extrema a estos ambientes tan áridos. Ahí vemos parte del rizoma, vemos también los botones florales emergentes y vemos también la formación de frutos a mano derecha, pues todo muy camuflado dentro del desierto. Sin embargo, estas plantas son extraordinarias, producen estos rizomas, como les digo, más parecidos a un tallo anatómicamente,
con botones florales espaciados entre sí. Esa es la punta del crecimiento del rizoma y lo que hemos podido hacer es precisamente también muestrear un poco los genes activos en esas zonas, botones florales, los osmóforos, que son esos parches que producen calor, que atraen a los polinizadores, el perianto, la porción masculina y femenina de la flor y también los frutos. Aquí no me voy a demorar mucho, solo quiero contarles pues que también estamos trabajando en los genes activos de esta planta y tenemos varias historias que ojalá salgan publicadas pronto. Sí quiero contarles que cuando comparamos esta historia con pilostiles, por ejemplo, con las apodantáceas, recuerden que Ignora sí tiene un órgano vegetativo, este rizoma, que posiblemente pueda sensar más señales ambientales. Eso es efectivamente lo que vemos también a nivel genético. Aquí todo lo que está en verde a mano derecha estoy comparando Ignora con sus plantas más cercanas que son autótrofas dentro de la familia Aristolochiaceae. También hemos trabajado mucho con ese linaje, pero lo que quiero mostrarles aquí básicamente es el color verde. El color verde señala los genes que son autónomos, que las plantas están produciendo por sí mismas. Y lo que vemos es que en Ignora muchos de esos reguladores tanto del fotoperiodo como del ciclo circadiano, como de las señales autónomas, como de la edad, sí se producen de manera endógena. O sea que aquí la dependencia es mucho menor. Y creemos que la dependencia genética es mucho menor solamente por la presencia de ese rizoma que es capaz de sensar muchas de las señales ambientales que en el caso de las endoloparásitas no ocurren, ¿cierto? Estas son exoloparásitas, es decir, que todavía tienen algo de estructura vegetativa que es capaz de sensar pues, las señales ambientales. Y quiero contarles que estamos trabajando también, ojalá tengamos muchas sorpresas para que más adelante podamos hacer otro webinar, quizás en un año o en 2 años, contándoles un poco más de estas historias porque tenemos planes de colectar el género hermano de Ignora, que se llama Prosopanque, que sí es suramericano. Este género no ha sido reportado en Colombia, no sería raro que apareciera también en Colombia, pero por lo menos sí ha sido reportado en el sur de Sudamérica y tenemos una colaboración con un profesor en Argentina y con Stefan Wanke de la Universidad de Dresden, ahora está en la Universidad de Frankfurt, para poder identificar también los genes activos en estas plantas tan interesantes que sí están presentes en nuestro continente americano. Bueno, yo creo que más o menos ya estoy en el tiempo, entonces pues nuevamente quiero agradecerles, bueno, primero la invitación a este webinar, me encanta compartir siempre lo que hacemos en el grupo, para mí es un gran gusto pues poder estar con los que estén conectados. Y bueno, quiero obviamente agradecer a las personas que han hecho parte de este proyecto. Este proyecto ha sido una colaboración grande por muchos años. Y como les digo, el profesor Fabio González fue el primero que puso el ojo en estas plantas en campo. Él es parte de la Universidad Nacional de Colombia, pero ha trabajado con nosotros hombro a hombro en este proyecto. Aquí vemos también al profe Juan Fernando Alzate y vemos nuestro nuevo grupo colaborador que incluye a los profesores Chuck Davis y Elena Kramer de la Universidad de Harvard. Jeff Mauer ha ayudado muchísimo en lo que tiene que ver con la anotación del genoma mitocondrial y aquí abajo tengo fotos de otros colaboradores internacionales. Solamente quiero resaltar a Christoph y a Stefan, que han sido los que más nos han apoyado en el proyecto de Ignoráceas y en general dentro del grupo grande que las contiene, que es el orden Piperales, y solo para que ustedes sepan, este es nuestro grupo de investigación. He tenido el gran privilegio de entrenar a muchas personas en la Universidad de Antioquia en estos 12 años pues, que llevo trabajando y quiero resaltar los que tienen la linecita amarilla, son todos aquellos que han contribuido de una u otra forma a estos proyectos que les mostré y quiero dejarles pues mis datos de contacto. Ahí está mi correo electrónico y está la página web del grupo y espero que si hay alguien conectado que quiera hacer algún enlace específico con el grupo, pues nos busque y nos contacte. Siempre estamos muy contentos de recibir más personas interesadas en la biología del desarrollo y la genética de plantas, especialmente trabajando en estos linajes que son tan propios y tan poco estudiados. Y bueno, les agradezco y pues me imagino que ya me quedo en silencio para que ustedes me digan que sigue en el webinar. Muchas gracias.